Presta mucha atención, porque hay algo muy extraño en esta línea de tiempo que nadie parece notar. Si busca en Google la fecha de nacimiento de Jesucristo, encontrará el 25 de diciembre. Pero la Biblia nunca menciona esta fecha. Y aquí está el detalle, mi investigación muestra que nació entre las 6 AC y el 4 AC. Aquí hay un error monumental, capaz de transformar todo lo que piensas sobre tu vida. Vamos a profundizar esto. Ahora observe este hecho fascinante. Según los estudiosos y la tradición judía, los rebaños de Belén se crearon para los sacrificios en el templo de Jerusalén como ofrendas para el pecado. Cuando Jesús nació entre esos animales, era como si el Cordero de Dios hubiera venido entre los corderos diseñados para morir por los pecados de la humanidad. ¿No parece eso increíblemente simbólico? 40 días después del nacimiento, sus padres lo llevaron al segundo templo de Jerusalén para presentarle a Dios. No era ningún lugar. Años después, Jesús profetizaría su destrucción, y sucedió en el año 70 d.C. Las ruinas todavía están allí, incluido el famoso Muro de Lamentación e incluso la Piedra de la Trompeta, donde los sacerdotes anunciaron los días santos. Es sorprendente pensar que el lugar donde el niño Jesús fue consagrado se puede visitar hasta el día de hoy. Pero la historia no se detiene aquí. Alrededor de 4 a.C., llegaron los magos, y si te imaginas la escena clásica de las cunas, es mejor repensarlo. No aparecieron en la noche del nacimiento, y la Biblia ni siquiera dice cuántos fueron. Probablemente eran astrólogos persa. La tradición de los 3 hombres sabios proviene de los 3 regalos que ofrecieron: oro, incienso y mirra. Cada uno de ellos tenía un profundo significado: oro por la realeza de Jesús, incienso por su divinidad y adoración, y mirra, bueno, la mirra señala algo mucho más oscuro, su muerte futura. ¿Alguna vez te has detenido para pensar en el propósito de tu vida? Algunos dicen, nací para cantar, otros, para escribir o jugar al fútbol. Pero, ¿cuál era el propósito de Jesús? Nació para morir. Todavía en 4 a.C., se produjo lo que sabemos como el escape para Egipto. Después de la visita de los magos, Yosef recibió una advertencia en un sueño. Herodes había ordenado la muerte de todos los niños, temiendo que Jesús fuera el heredero legítimo del trono. Sin dudarlo, Yosef llevó a su familia a Egipto, cumpliendo con la profecía de Osea 11:1, de Egipto llamé a mi hijo. La Biblia no detalla cuánto tiempo se quedaron allí, incluso lo que Jesús aprendió en ese lugar, pero es razonable suponer que él conocía la historia detrás de esas pirámides, un tema que ya he explorado en otros momentos. Avanzando a 3 a.C., Jesús y su familia regresan a Nazaret, una aldea pequeña y olvidada, con quizás 200 a 400 habitantes. Un lugar simple y sin importancia. Y nos recuerda algo crucial: Dios no necesita grandeza para usar una persona. En su reino, la verdadera grandeza está en humildad. Ahora prepárate para algo extraordinario. En los 7 d.C., a la edad de 12 años, Jesús sorprendió a los maestros de la ley en el templo. Mary y Joseph lo registraron durante 3 días. Cuando lo encontraron, lo reprendieron, como lo haría cualquier padre. Pero tu respuesta los dejó sin palabras: ¿no sabías que debería estar en la casa de mi padre? Allí, en las primeras palabras registradas de Jesús, está claro quién era realmente, el Hijo de Dios. Antes de revelar evidencia más sorprendente sobre su vida, ¿se ha dado cuenta de lo que está mal con esta línea de tiempo? Si conoces bien la Biblia, probablemente lo hayas notado. De lo contrario, estás a punto de descubrir algo que cambiará para siempre tu visión de Jesús. Saltando sus años como carpintero, hemos llegado a los 26 d.C. Jesús, ahora de unos 30 años, está a punto de comenzar su fiscal. Pero primero, es bautizado por Juan el Bautista en las aguas del río Jordán. Juan bautizó a las multitudes en ese lugar, y si no se ha dado cuenta, todos los lugares que mencioné son reales. Por lo tanto, nadie puede, sinceramente, negar que Jesús existió. Para tener una idea, hay más evidencia histórica sobre él que sobre Julio César, especialmente en manuscritos antiguos. Y aquí está el mejor: el lugar exacto del bautismo, Almagas, todavía existe y se usa para bautizos hasta el día de hoy. 3 eventos sorprendentes tuvieron lugar en el 26 del año 26. Primero, Jesús fue tentado en el desierto, una región árida y hostil al este de Jerusalén, llena de cuevas donde sobrevivieron eremitas. El diablo lo probó 3 veces, el último es el más cruel: le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Jesús se resistió a todos, permaneciendo allí durante 40 días,
un número que se hace eco del 40 aniversario de Israel en el desierto, los 40 días de Elijah en Mount Horeb y los 40 días de Moisés en Sinaí reciben la ley. En segundo lugar, llamó a sus primeros discípulos. Predicando por el mar de Galilea, invitó a André y Pedro, luego James y John, hijos de Zebedeo, diciendo que los convertiría en pescadores de hombres. Más tarde, llamaría a Filipe y Natanael. Y aquí hay algo sorprendente: en 1986, durante una sequía extrema, se descubrió un viejo bote enterrado a orillas de Galilea. Las pruebas de carbono revelaron que él es de la época de Jesús. Aunque no sabíamos si era suyo, muestra exactamente el tipo de recipiente que él y sus discípulos usaron. Tercero, y esto es fundamental, Jesús realizó su primer milagro: convirtió el agua en vino en un matrimonio en Cana. Los arqueólogos confirmaron que Cana era una aldea real, a pocos kilómetros de Nazaret. Una boda en ese momento fue un gran evento, que duró días. Pero tenga en cuenta este detalle: las jarras de piedra que Jesús usó eran típicas de las purificaciones judías, con una capacidad de 20 a 30 galones cada una. Literalmente convirtió agua del ritual en vino de la celebración. Y eso resume tu misión: intercambiar la religión vacía por la alegría de la salvación. En el año 27, Jesús hizo algo que sorprendió a todos: expulsó a los comerciantes del templo. Pero, ¿por qué fue eso así? ¿Un escándalo tan explosivo? Porque el templo no era solo un edificio, era el corazón de la identidad judía, el lugar donde estaban el cielo y la tierra. Herodiano, en su grandeza, lo convirtió en el complejo religioso más grande del mundo antiguo, con muros de piedra blanca que brillaban al sol como la nieve. Pero allí, en las atrías sagradas destinadas a la oración, lo que Jesús vio era un mercado ruidoso, el sonido de las monedas tilintando, el olor a animales para el sacrificio, la moneda que explora a los peregrinos con tarifas abusivas. Y lo peor, las monedas romanas, estampadas con la imagen de Tiberio, un dios para los paganos, una abominación por los judíos. Los cambiadores resolvieron el problema cambiándolos con soquels de disparos, monedas aceptables, pero ¿a qué costo? La corrupción se había infiltrado incluso en el acto de adorar. Y fue entonces cuando Jesús actuó. No con palabras, sino con un látigo de cuerdas, girando mesas y denunciando: mi casa se llamará la casa de la oración, pero la has convertido en ladrones. Mateo 9 y 13. Los arqueólogos de hoy confirman este escenario: Shekels fue encontrado en Jerusalén, fechado solo desde ese momento. Jesús no estaba teniendo un acceso de furia, estaba restaurando la santidad de lo que era sagrado. Y eso, mis amigos, fue una declaración de guerra contra un sistema que explotó la fe en nombre de las ganancias. Pero si crees que 27 AD fue intenso, espere hasta que vea lo que sucedió el 28 de la OC, un año que redefinió la historia para siempre. Imagine la escena: Nicodemus, un fariseo, miembro del Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, corre el riesgo de su reputación de encontrar a Jesús, por la noche. ¿Por qué? Porque seguir a ese hombre públicamente debía firmar su propia sentencia de muerte. Pero Nicodemo necesitaba respuestas. Y Jesús le da uno que rompe todos los paradigmas: es necesario nacer de nuevo, Juan 3, 7. No era otra religión de reglas, méritos humanos o rituales vacíos. Fue una revolución espiritual: no se gana la vida eterna, se recibe. No por esfuerzo, sino por fe en el que estaba delante de él, mirándole los ojos, el propio Hijo de Dios. 1. Mensaje tan radical que, 2000 años después, todavía sacuden los cimientos de aquellos que piensan que pueden merecer el cielo. Y si crees que fue impactante, espera al samaritano. El pozo de Jacob no es solo una leyenda, es un pozo de piedra real, excavada en Naplusa, con paredes que cuentan siglos de historia. Y fue allí, en el territorio samaritano, que Jesús rompió todas las barreras. Los judíos y los samaritanos no habían sido hablados durante siglos. Era una mujer con un pasado manchado, él era un rabino judío. Pero Jesús no vino a cumplir protocolos, vino a rescatar a las almas. Mientras buscaba agua que saciaba durante horas, él ofreció agua viva, una fuente que fluye a la vida eterna, Juan 4 y 14. Y aquí está la ironía: ella, una samaritana marginada, se convirtió en la primera evangelista del Nuevo Testamento, que se dirige a su ciudad: ven a ver a un hombre que me dijo todo lo que hice. Juan 4 y 29. La arqueología confirma: el pozo existe. Las viejas paredes están ahí. Y el mensaje también:
Jesús no ve a las personas como la sociedad las etiqueta. Pero ahora, preste atención a este detalle crucial, porque aquí es donde la mayoría de los horarios sobre la vida de Jesús feo. Y quiero saber, ¿cuántos de ustedes han notado esto? Déjalo en los comentarios antes de revelar la respuesta más tarde. Por ahora, sepa esto, 28 AD fue un año en que lo sobrenatural invadió lo natural de una manera tan contundente que incluso los escépticos más feroces tienen que admitir, algo extraordinario estaba sucediendo. En Cana de Galilea, un oficial romano, sí, un representante del imperio que oprimió a Israel, suplica a Jesús por la vida de su siervo. ¿Y Jesús? Ni siquiera tienes que ir allí. Una palabra es suficiente, ve, tu hijo vive, Juan 4:50. A distancia. No hay rituales. Sin pagos. La autoridad de Cristo no conocía los límites geográficos. Mientras tanto, Juan el Bautista es arrestado por Herodes Antipas, y Jesús deja a Nazaret, su ciudad natal en las colinas, para hacer de su sede en su sede. ¿Y adivina qué? Las ruinas de esta ciudad están allí hasta el día de hoy. Puedes pisar las piedras basálticas de la sinagoga del primer siglo donde Jesús enseñó. Menos de 100 metros, los arqueólogos identificaron una casa que, por evidencia, era de Pedro, luego se transformó en una iglesia por los primeros cristianos. En las paredes, los viejos grafites gritan, Señor Jesucristo, ayuda. ¿No es sorprendente cómo la historia grita la verdad de estos eventos? Y fue en Capernaum donde Jesús llamó a Mateo, el recaudador de impuestos. Imagine la escena, un hombre odiado por colaborar con Roma, sentado a la mesa con el Mesías. Los fariseos escandalizados murmuraron, «¡Come con los pecadores!» Marcos 2:16. Pero Jesús no vino a aquellos que pensaban que eran justos, vino a aquellos que sabían que no lo eran. Y eso, mis amigos, son buenas noticias que deberían dejarnos sin aliento. Todavía en 28 DC, en la sinagoga de Capernaum, Jesús enseña con una autoridad que dejó todo abierta. Y luego, un hombre poseído por un demonio grita, ¿qué quieres con nosotros, Jesús Nazarene? ¿Nos destruirás? Marcos 1:24. Una palabra de Jesús, y sale el demonio. La gente está horrorizada, ¿qué enseñanza es esta? Con autoridad da órdenes a los espíritus inmundos, y lo obedecen. Marcos 1:27. Esa misma noche, después de la puesta de sol, cuando terminó el Sabbat, toda la ciudad se reuniría en la puerta de Peter. Enfermo, demonizado, desesperado. ¿Y Jesús? Él cura a todos. Uno por uno. Pero hay un momento este año que debería hacernos parar y reflexionar profundamente. Un leproso, prohibido, aislado, condenado a vivir en cuevas alrededor de los alrededores, como lo demuestran las cuevas cerca de Galilea y los rollos del Mar Muerto, se atreven a acercarse a Jesús. Si quieres, puedes purificarme, él ruega, Marcos 1:40. Y Jesús hace algo que nadie se atrevería, extiende su mano y lo toca. Quiero hacerlo. Está limpio. Marcos 1:41. No fue solo un milagro físico. Fue la restauración de una dignidad robada. Hoy, alguien aquí necesita escuchar esto, no importa cuánto el mundo. Marcaste, no importa cuán sucio te sientas. Jesús no se retira. Extiende su mano. Y si crees que esto es impactante, espera lo que viene después. De vuelta en Capernaum, una multitud estaba abarrotada de una casa, probablemente una de esas víctimas con un techo avión de vigas, ramas y arcilla. 4 hombres llevaban un paralítico, pero no podían pasar la puerta. Entonces hacen lo impensable, abra un agujero en el techo y baje frente a Jesús. Imagine la escena, el polvo cayendo, el sol entrando en la abertura, el paralítico que se encuentra a los pies del Maestro. Y Jesús, antes de curar su cuerpo, dice, Hijo, tus pecados son perdonados, Marcos 2:5. ¿Los fariseos están indignados? ¿Quién puede perdonar los pecados excepto Dios? Marcos 2:7. Exactamente. Esto es lo que Jesús estaba demostrando. Más tarde, en Jerusalén, por las puertas de las ovejas, se encuentra el grupo de Betesda, un lugar que durante siglos se consideró legendario, hasta que la arqueología del siglo XIX desenterró sus 5 porches tal como se describe en el Evangelio de John. Allí,
entre los pacientes que esperaban un milagro en las aguas, un hombre paralítico había estado hace 38 años, más tiempo que muchos vivían en ese momento. Jesús te pregunta, ¿quieres ser sanado? Juan 5, 6. Una pregunta extraña, ¿no? Pero a veces nos acomodamos tan profundamente en nuestro dolor que dejamos de desear la liberación. Pero Jesús no espera una respuesta perfecta. Él actúa. Levántate, toma tu cama y camina, Juan 5, 8. Y el hombre camina. Y luego llegamos al momento en que incluso los más escépticos tienen que admitir, independientemente de lo que crean sobre Jesús, el sermón en el monte fue el mensaje más revolucionario jamás dado. En una colina cerca de Capernaum, Jesús se sienta y declara verdades que ponen el mundo al revés: ama a tus enemigos. Haz bien a los que te odian. ¿Qué quieres que otros te hagan? Hazles a ellos, Mateo 5 y 44, 7 y 12. No era filosofía. Fue una invitación a vivir de una manera que solo tiene sentido si Dios realmente invadió la historia. Y como si todo esto no fuera suficiente, 2 AD se cierra con una llave dorada, y de una manera que dejaría a los generales romanos con la mandíbula. Un centurión, un comandante del ejército que ocupó a Israel, va a Jesús y dice: Señor, no soy digno de eso entre mi casa. Pero solo dice una palabra, y mi siervo será sanado, Mateo 8, 8. Jesús está asombrado: en ningún lugar en Israel encontré fe como esta. Mateo 8 y 10. Y al mismo tiempo, a distancia, el sirviente está curado. Una vez más, la autoridad de Cristo resulta absoluta, no por espectáculo, sino por una fe que reconoce quién es realmente. El mismo Dios que dio forma al cosmos con una palabra simple ahora camina entre los hombres, y en un pequeño pueblo llamado Naim, interrumpe una procesión fúnebre. Una viuda, ya aplastada por el dolor, pierde a su único hijo. Pero Jesús toca el ataúd y la muerte se retira. El joven se levanta, vivo. El duelo se convierte en alegría, y lo imposible se convierte en una señal: donde hay Cristo, incluso la muerte es reversible. No hay alma tan perdida que no pueda alcanzar, ni dolor tan profundo que no puede sanar. Ahora imagine la escena: el año es 29 después de Cristo. El sol se pone sobre el mar de Galilea, y una tormenta se eleva con furia incontrolable. Los discípulos, experimentados pescadores, luchan contra las olas que amenazan con tragarse su pequeño bote, un bote que, según los arqueólogos, apenas alcanzó los 8 metros de largo, apretados para 12 hombres en el caos. ¿Y dónde está Jesús? Dormir en una almohada severa, tan serena como la tormenta, era un murmullo. Cuando se despiertan, él no grita órdenes, no se desespera. Con una palabra, las aguas se calman, el viento obedece y el mar se convierte en un espejo. Los discípulos, paralizados de terror, se preguntan: ¿quién es este? Incluso los vientos y olas lo obedecen, Marcos 4 y 41. La respuesta resuena en silencio: el Creador no está distante. Él está en el bote. Pero el viaje no se detiene. Cuando aterrizaron en territorio pagano, se enfrentan a un hombre poseído. Una legión de demonios, como un ser violento que no hay corrientes, podrían contenerlo. Jesús no negocia, no se retira. Con la autoridad soberana, expulsa a los espíritus sucios, que se arrojan a una manada de 2000 cerdos. El hombre, ahora libre, está sentado, vestido y con una cordura perfecta. Una vez más, el poder de Cristo se revela: donde hay oscuridad, Él trae luz; donde hay cautiverio, proclama la libertad. De vuelta en la tierra de los judíos, 2 milagros se entrelazan como un signo divino. Primero, una mujer, marginada por 12 años de sangrado, toca las túnicas de Jesús y se cura al instante. No solo la restaura físicamente, sino que la llama hija, dándole dignidad. Poco después, en la casa de Jairo, líder de la sinagoga, una niña de 12 años es declarada muerta. Jesús entra, toma su mano y órdenes: Talita cumi, chica, levántate. Y ella obedece. La muerte, una vez más, está humillada. No es coincidencia que los 2 milagros, 12 años de sufrimiento, 12 años de vida, se conecten. Estas son señales de que Cristo vino a canjear todo el tiempo, todo dolor, toda la esperanza perdida. Ahora imagínese en las laderas verdes de Betaida, donde miles se unen, hambrientos no solo del pan, sino significado. Jesús mira 5 panes y 2 peces, que, para cualquiera, serían insignificantes.
Pero en sus manos, se multiplica hasta más de 5.000 personas con sobrantes. Hoy, las ruinas de Betsaida todavía tienen rastros de redes y casas de pesca junto al puerto, y en las catacumbas cristianas, los primeros creyentes pintaron panes y pescados en las paredes. ¿Por qué? Porque ese milagro no se trataba solo de comida. Fue un anuncio: soy el pan de la vida, Juan 6:35. Quien venga a mí nunca tendrá hambre. Cuando cae la noche, Jesús se levanta mucho para rezar, mientras los discípulos luchan contra otra tormenta en el lago. Entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando la oscuridad es más densa, lo ven caminando sobre las aguas. El mar de Galilea, con 11 kilómetros de ancho, no esconde su silueta a la luz de la luna. Peter, impulsivo, pide que lo encuentre. Y ve, hasta que el miedo lo haga hundirse. Jesús lo sostiene y pregunta: ¿por qué dudaste? Mateo 2:31. La pregunta resuena a través de los siglos: ¿y tú? ¿Te has tomado los ojos? La tormenta no se calma cuando Peter mira las olas, sino cuando arregla los ojos en Cristo. Luego, el viaje lleva a Jesús a Disparar, un puerto fenicio donde los templos paganos todavía son testigos del pasado hoy. Allí, una mujer de la Fenia siria, un extranjero, un perro a los ojos de los judíos vex para su hija devotada por el demonio. Jesús, al principio, parece resistirse. Pero su fe persistente lo mueve: mujer, genial es tu fe. Mateo 3:28. Su hija es liberada al mismo tiempo. Este no es un detalle sin importancia. En Decápolis, una región llena de santuarios paganos y resortes de curación, Jesús repite el gesto: cura un mute sordos, demostrando que su gracia no conoce las fronteras étnicas o religiosas. Entonces sucede algo sorprendente. 4.000 personas, principalmente gentiles, pasan 3 días sin comida. 7 panes y algunos peces son suficientes para satisfacerlos, con 7 canastas sobrantes. 7, el número de perfección. 7, símbolo de las naciones. No es un error en los evangelios, son 2 milagros distintos, para diferentes propósitos. 5 panes para los judíos, 7 para los gentiles. El pan de vida no se limita a un pueblo. Él alimenta a todos. De vuelta en Betsaida, Jesús restaura la visión de una ciega, en 2 etapas. Primero, el hombre ve a la gente como caminar de árboles. Solo entonces tu visión se vuelve clara. ¿Por qué no a la vez? Porque a veces la fe también es así: comenzamos a ver, pero solo con el tiempo la vemos bruscamente. Cristo no se apresura. Nos guía paso a paso hasta que lo veamos como está. Ahora prepárate para un lugar cargado de simbolismo: Cesarea de Filip, una fortaleza pagana donde las cuevas se llamaban Gates of Hell. Allí, entre los santuarios dedicados a Bun y rituales oscuros, Jesús hace la pregunta de qué. La UE lo define todo: ¿quién dices que soy? Mateo 4:15. Pedro, sin dudarlo, declara: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde con una promesa de barrido: en esta piedra construiré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 4:18. No es coincidencia que elija ese lugar, ese momento. El infierno puede tener sus puertas, pero Cristo tiene las llaves. 6 días después, ahora en el año 30 después de Cristo, Jesús lleva a Pedro, James y John a un lote alto. Algunos dicen que fue Tabor, otros, el imponente Hermón. De repente, aparecen Moisés y Laiche, representando la ley y los profetas. 2 hombres que han estado muertos durante siglos ahora hablan con Cristo. Y luego un trueno de voz de las nubes: este es mi querido Hijo. Escúchalo. Marcos 9:7. La misma voz que resonó en el bautismo ahora confirma: Jesús ya no es un profeta. Él es el Hijo. La gloria lo rodea, y los aturdidos discípulos se desmoronan. Cuando descienden, la realidad les espera: un niño poseído por un demonio que los discípulos no podían expulsar. Jesús lo libera con una palabra y luego revela el secreto: esta casta sale pero por oración. Marcos 9:29. La autoridad espiritual no es mágica. Es dependencia. En Capernaum, los recaudadores de impuestos se acercan a Pedro: el maestro paga el impuesto al templo. Jesús, quien luego se declararía el verdadero templo, Juan 2:19, podría haberse rechazado. En cambio,
Envía a Pedro al pescado. En el primer pez, una moneda suficiente para pagar ambos. Un detalle aparentemente pequeño pero profundo, el Rey del Universo rinde un tributo que no debería, no por obligación, sino por humildad. No se inclina por necesidad, sino por el amor. Y así, paso a paso, milagro después del milagro, Jesús avanza hacia Jerusalén. Pero primero, hace algo estratégico, elige 72 discípulos, algunos manuscritos dicen 70, como las naciones enumeradas en Génesis 10, y los envía 2 a 2, por delante, incluso a las ciudades gentiles. El mensaje es claro, el Evangelio no conocerá límites. No es para un pueblo, una raza, una cultura. Es para todos. Y luego, la noticia llega que se rompe el corazón, Lázaro, su amado amigo, está muerto. Cuando Jesús llega a Bethany, 4 días después del funeral, cuando, según la tradición judía, el alma se había ido, María y Marta lo reciben entre las lágrimas. Señor, si estuviera aquí, mi hermano no habría muerto, grita. Jesús no ofrece explicaciones teológicas. No prediques un sermón. ¿Él llora? El verso más corto en la Biblia, Jesús lloró, Juan 11 y 35, también es uno de los más profundos. Aquí está el Dios al que le importa. El Dios que siente nuestro dolor. Pero luego, antes de la tumba, ordena, toma la piedra. Y grita, Lázaro, sal. Juan 11 y 43. Un hombre sobre en mortuoria rastrea los tacones de los tacones a la luz. La muerte, una vez más, se ve obligada a retirarse. Y si hoy visita Bethany, puede ver lo que muchos creen que es la tumba de Lázaro, un recuerdo tangible que Cristo tiene poder en la última frontera. Y no son solo las tumbas de Bethany las que se hacen eco de esta historia. Otras cuevas funerarias del mismo tiempo, descubriendo en la región, confirman las costumbres y el contexto de ese tiempo. Pero este milagro no ha pasado desapercibido, todo lo contrario. Él sacudió las estructuras del poder religioso. Desde ese día, Jesús llevó una marca invisible en la espalda, el objetivo de aquellos que lo vieron como una amenaza. Y sin embargo, nada lo desvió de su misión. Es en las fronteras entre Samaria y Galilea que encuentra a 10 hombres marcados por lepra, una enfermedad que no solo destruyó el cuerpo, sino que los expulsó de la sociedad. Con una palabra, Jesús los sana, los 10. Pero solo un regreso para agradecer, un samaritano, un extranjero, uno hereje a los ojos de los judíos. Una vez más, es el excluido que se convierte en un ejemplo de fe. Una vez más, el corazón de Dios se revela a sí mismo donde es menos esperado. Y luego vienen los niños. Los padres los traen para que Jesús los bendiga, como era común con los rabinos. Pero los discípulos, en su celo mal dirigido, intentan alejarlos. Pero Jesús los corrige con una verdad que reduciría cualquier excusa, que los niños vengan a mí y no los eviten, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. No era solo una lección sobre el valor de cada pequeña vida, era una advertencia solemne. A veces es nuestro propio escepticismo, nuestra sofisticación adulta, que cierra las puertas del cielo. Porque, en el fondo, todos necesitamos la fe simple y segura de un niño. Pero tenga cuidado, no es solo la falta de fe la que puede alejarnos. Observe a este joven rico que se acerca a Jesús con una pregunta urgente: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús responde: mantenga los mandamientos. El hombre insiste, y luego viene el golpe: venta a todo lo que tienes, da a los pobres y sígueme. El joven se retira tristemente. Su Dios no era el Dios del cielo, fue el oro el que apretó en sus manos. Y cuando el tesoro terrenal ocupa el lugar al que solo pertenece Dios, incluso las mejores intenciones se convierten en cenizas. Ahora, siga los últimos días antes de lo increíble. Jesús pasa a través de Jericó y mancha a Zacchaeus, el jefe de los publicanos, un hombre odiado por extorsionar a su propia gente. Zacchaeus, una pequeña estatura, sube en los árboles de higuera sicomoro que, por cierto, todavía crecen en la región, solo para ver pasar a Jesús. Y luego, lo impensable, Jesús lo llama por su nombre y dice que quiere quedarse en su casa. El escándalo es inmediato. Pero Zacchaeus, tocado por esa inesperada gracia, promete regresar 4 veces más todo lo que robó. Un corazón miserable, transformado en una fuente de generosidad. Gracia hace eso. Poco después, todavía cerca de Jericó, un grito llora el aire: Jesús, hijo de David,
tiene piedad de mí. Es Bartimaeus, un hombre ciego que, a pesar de las órdenes de callarse, llora más y más fuerte. No solo reconoce a Jesús, sino que el Mesías prometido, sino que pregunta lo imposible: quiero ver. Y Jesús devuelve su visión. Otra prueba de que el verdadero Rey no solo ve nuestra necesidad, restaura lo que el mundo ha declarado perdido. En la víspera de la Pascua, Jesús está de vuelta en Bethany, en la casa de amigos. María, la hermana de Lázaro, rompe un frasco de puro nardo, un perfume valioso que era equivalente al salario de todo un año, y lo arroja sobre los pies de Jesús, limpiándolos con su propio cabello. El aroma invade la casa. Judas, con su hipocresía ya fermentadora de la traición, protestas: ¿por qué es este desperdicio? Pero Jesús defiende a María, porque él sabe, ese gesto no fue extravagancia, fue la adoración en su forma más pura. Y el nardo, proveniente de las montañas del Himalaya, no era demasiado caro para el que pronto le daría la vida. Y luego, el tiempo proviene de la entrada triunfante. Imagine la escena: el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, podría haber elegido un corcel blanco o un carruaje dorado para su llegada a Jerusalén. Pero no. Él monta un burro, que cumple una profecía de 500 años: he aquí, tu rey viene a ti, humilde y montado en un burro. La multitud sacude ramas de palma, símbolo de la liberación política. Pero Jesús estaba a punto de ofrecerles algo mucho mayor: libertad de esclavitud del pecado. Y hoy, si caminas por el monte de Olives Road el domingo de Ramos, pasarás de la misma manera. Aún más impresionante, las monedas antiguas, monedas durante las revueltas de la época, exhiben ramas de palma, otra confirmación histórica de que los evangelios no son leyenda, sino un registro fiel. De vuelta a la aurícula del templo, ese mismo lugar donde había expulsado previamente a los cambiadores de dinero, Jesús los encuentra de vuelta, como una obstinada plaga. Una vez más, los tira, purificando la casa de su Padre. Y luego, durante toda una semana, enseña abiertamente, parábolas agudas, denuncias contra la hipocresía de los líderes, lágrimas derramadas sobre Jerusalén. Allí, en los colonnatos reales del patio cubierto, cuyos rastros arqueológicos corresponden exactamente a las descripciones de Josefo, la voz de Jesús resonó con autoridad de que nadie es. Más me atrevo a tener. Al dejar el templo, Jesús se sienta en la colina de las aceitunas y hace una apretada predicción: la destrucción de Jerusalén y el segundo templo. Y en 70 DC, cada detalle se cumple. El primer templo, construido por Salomón, había sido reducido a escombros por los babilonios en 586 a.C. El segundo, reconstruido después del exilio, se había resistido hasta que las legiones romanas lo arrastraron, tal como Jesús había anunciado. Hoy, las piedras colosales del Muro de Lamentación, derribadas por los cordones romanos, todavía están allí. Las plántulas son testigos de la precisión de las palabras de la que es la verdad misma. Pero Jesús no se detiene allí. Comienza a describir los signos de los últimos tiempos, eventos que aún están por venir. Hablará de signos en el cielo, engaños que vendrán disfrazados de paz, falso Mesías que prometerá soluciones donde solo Él puede dar. Y luego, la advertencia más solemne: mira, porque no sabes el día o la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Llega la Pascua. En una habitación superior en Jerusalén, Jesús reúne a sus discípulos. Allí, el pan se va y ofrece el vino, conectándolos a su cuerpo que se romperían y a la sangre que sería derramada. Es el nacimiento de la Cena del Señor, un monumento que, 2 milenios después, todavía une los corazones de los que creen. Después de la comida, Jesús desciende al valle de Cedrón, hacia Getsemane, un nombre que significa presiona el aceite de oliva. El jardín, al pie de Olive Hill, era un refugio común para los peregrinos. Y aquí, un detalle se mueve: los estudios recientes revelan que los olivos que crecen allí son más de 900 años. No son los originales, pero surgieron de las mismas viejas raíces. Piense en esto: además del Padre, fueron estos árboles quienes escucharon los gemidos angustiados de Jesús como él suplicó: Padre, si es posible, páseme este cáliz. Pero sabiendo su propósito, se rinde: no seas como quiera, pero como lo quieres. La noche sigue siendo profunda cuando llega Judas, acompañada no por soldados romanos, sino por los guardias del templo, probablemente levitas bajo las órdenes del Sanedrín. Los discípulos, aterrorizados, huyen a través del valle rocoso de Cedrón, la ruta perfecta para escapar. Peter, en un gesto de lealtad mal calculada, dio un golpe contra Malco, sirviente del sumo sacerdote.
Pero Jesús lo sostiene. No hay resistencia. Se rinde, porque sabe, la cruz no es un accidente, es cumplimiento. Y ahora, el maestro no es llevado a ninguna corte, sino al Poncio Pilato pretorio, probablemente al palacio de Herodes, cerca de la puerta de Jaffa, donde las excavaciones revelaron un patio romano y un trono tallado en la piedra. La tradición también apunta a un piso de piedra bajo el convento de las Hermanas de Sion en Gabata, aunque algunos estudiosos sugieren que puede ser de tiempo ligeramente posterior. Pero el lugar exacto está a punto de hacerlo. Lo que importa es lo que sucede allí. Jesús, el inocente, está acusado de mentiras y, sin embargo, permanece en silencio. Un silencio que resuena en los siglos, cumpliendo la profecía de Isaías escrita 700 años antes, como un cordero llevado al matadero, no abrió la boca. Y te digo con toda la convicción, los próximos 3 días no son solo los más decisivos del año 30 AD, estos son los días que redefinieron la historia de la humanidad para siempre. Los soldados romanos no están contentos con la condena. Ellos azotan con un flagelo de huesos y metal, lo coronan con espinas y lo usan con una capa cicatricante, arrodillándose ante él en blasfemia: «Salva, Rey de los judíos». Luego lo arrastran fuera de las paredes de la ciudad, hacia Gólgota, el lugar del cráneo. Allí, entre 2 delincuentes, es predicado en una cruz. Y mientras colgaba entre el cielo y la tierra, la oscuridad cubre la tierra como un duelo cósmico. En el momento exacto que expira, sucede algo sobrenatural: el velo del templo, esa cortina gruesa que separó al Santo de los Santos, donde solo el sumo sacerdote podría venir una vez un año desgarrado de la corriente posterior. Dios estaba enviando un mensaje inconfundible: el acceso a él ya no es rito a rituales, sacrificios o intermedios. Ahora está abierto a cualquiera que crea. Pero, Joe, sé sincero, todavía no entiendo toda esta conmoción. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Déjame responder con una verdad que puede cambiar tu vida para siempre. 1 Pedro 2:24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados a los cuerpos de su cuerpo, de modo que, muerto a los pecados, vivimos por la justicia, por sus heridas fue curado. Escuche bien, en esa cruz, Jesús llevó el peso de sus errores, sus fracasos, sus rebeliones. Dios, en su justicia, no pudo ignorar el pecado, luego lo puso sobre su propio Hijo. Jesús recibió el castigo que merecías para que pudieras recibir el perdón que merecía. Ahora, la elección es tuya: sigue llevando la culpa que ya se ha pagado, o acepta que por fe puedes ser declarado a los ojos de Dios, lavado por la sangre derramada en el Calvario. Y aquí está la pregunta que no quieres silenciar: ¿confiarás en él hoy? Pero hay más. Mientras Jesús exuda su último aliento, un hombre rico y secreto, José de Arimitella, un miembro del Sanedrín, se atreve a pedirle al cuerpo que Pilato. Con coraje, lo saca de la cruz, lo rodea en lino y lo deposita en su propia tumba, tallado en la roca sólida. Se coloca una piedra gigante a la entrada, y se publican soldados romanos para garantizar que nadie robe el cadáver. La arqueología confirma: las tumbas del primer siglo cerca del Santo Sepulcro corresponden a este estilo: nichos tallados en la piedra, sellados con discos circulares. Todo estaba listo, para lo imposible. Porque 3 días después, al amanecer del primer día de la semana, la tumba está vacía. Las mujeres que fueron a ungir su cuerpo, entre ellas María Magdalena, la que Jesús había liberado de 7 demonios años antes, encuentra la piedra eliminada y un ángel con un mensaje brillante: Él no está aquí. Y luego, él aparece. Primero a María, que lo confunde con un jardinero, hasta que él pronuncia su nombre: María. En un instante reconoce el que había transformado su vida. El último Adán, Jesús, comenzó a restaurar en otro jardín. Y ese es solo el comienzo. Ese mismo día camina con 2 discípulos desanimados en el camino a Emaús, explicando cómo las Escrituras hablaban de él. Luego restauró a Peter, el que le había negado 3 veces, con 3 preguntas llenas de gratis: Simón, hijo de John, ¿me amas? Más tarde, aparece a los 10 discípulos reunidos. Tomás estaba ausente, y les muestra las marcas de los puntos negros. Una semana después, regresa a Tomás, el escéptico, y lo invita a tocar sus heridas. No seas incrédulo, sino un creyente, le dice. Y Tomás cae de rodillas: Dios mío y mi Dios. Pero la evidencia no se detiene allí. El apóstol Pablo registra en 1 Corintios 15 que Jesús parecía a más de 500 personas a la vez, un número imposible de refutar. Y luego,
Los encuentra en una montaña de Galilea y les da una misión que resonaría durante los siglos. Ve por todo el mundo, haz discípulos de todas las naciones. Bautíquelos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñales a mantener todas las cosas que te he ordenado. Y luego, en un gesto que sellaría la historia para siempre, Jesús lleva a sus discípulos al Monte de las Olivas, un lugar que la arqueología confirma con precisión milimétrica y que los primeros cristianos ya adoraban como sagrados. Allí, antes de sus asombrosos ojos, se eleva al cielo, no como un mero profeta que desaparece en la leyenda, sino como el rey que promete regresar. Y antes de ser oculto por las nubes, deja una promesa que cambiaría todo: recibirás poder descendiendo al Espíritu Santo sobre ti, y serás mis testigos a los fines de la tierra. Ahora llegamos al punto de que muchos esperaban. ¿Cuál es el problema con esta línea de tiempo? Aquí está la revelación que desmantela cualquier intento de reducir a Jesús a un carácter histórico simple. No. Hay una línea de tiempo en el universo capaz de contener el que lo creó. Jesús no es solo un hombre que vivió hace 2000 años, es el Dios eterna, el que declaró con la autoridad divina: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el final. Sí, podemos dibujar los pasos de su vida terrenal, desde la cuna hasta el aumento. Pero si queremos ser realmente precisos, tendríamos que registrar cada aparición de Cristo en la tierra incluso antes de que nacieran en Belén. Y aquí es donde la mayoría de las líneas de tiempo fallan miserablemente. Porque la Biblia no se limita a mostrar a Jesús como un bebé en el pesebre. Ella lo revela caminando hacia Edén con Adán, peleando con Jacob por el Ribe y de Jabaco, guiando a Israel como la columna de fuego en el desierto, hablando a través de los profetas con una voz que sacude los cielos. Estas no son metáforas, son las teofanías, manifestaciones del Cristo preacusado, el que siempre ha estado presente, incluso antes de hacerse carne y morarse entre nosotros. Y si crees que esto es solo una interpretación teológica, prepárate: la siguiente línea de tiempo que verás no es una continuación de esta historia, es la revelación que esta historia comenzó mucho antes de imaginar. Debido a que Jesús no entró en el tiempo en Belén, siempre ha estado fuera de él, manteniendo cada segundo de existencia con el poder de su palabra. ¿Quieres ver la prueba? Así que prepárate para algo que desafíe todo lo que pensaste que sabías sobre la historia.